Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo el cerebro interpreta los estímulos sociales y cómo esto afecta nuestras decisiones, especialmente en el marketing. Aunque existen muchas teorías de cómo funciona el cerebro, algunas de estas han quedado obsoletas o tal vez un poco mal interpretadas. Por eso vamos a hablar un poco de ellas y exponer estos puntos que tal vez son inexactos. La teoría número uno de la que vamos a hablar es la de los hemisferios cerebrales. Esta teoría, expone que existe un hemisferio izquierdo que se encarga más como de la lógica de las cosas y un hemisferio derecho que se encarga de las actividades más creativas que realizamos. Esta teoría se dice que es inexacta porque en realidad, aunque el cerebro sí se divide en dos hemisferios, ambos hemisferios trabajan en conjunto. No es que uno trabaja por un lado y el otro por el otro. De hecho, estos hemisferios se encuentran unidos por una parte que se llama el cuerpo calloso, que lo que hace es que permite un equilibrio y comunicación constante entre ambos hemisferios. Después tenemos la teoría del cerebro triuno. Habla sobre que el cerebro se divide como en tres partes, en el cerebro instintivo, el emocional y el racional. Aunque esta teoría no es del todo precisa, nos ayuda a entender los tres niveles que tiene el cerebro. El instintivo, que es relacionado con el bulbo raquídeo y las reacciones básicas. El emocional, que es el sistema límbico, donde intervienen los neurotransmisores. Y el racional, que se enfoca más en la parte del neocórtex, que es el encargado del pensamiento un poco más complejo y de las decisiones de precio, calidad y durabilidad. La verdad entonces de esta teoría de el cerebro triuno es que la evolución cerebral no fue o no se ha dado por capas, sino que aunque algunas funciones sí se encuentran en ciertas áreas del cerebro, no hay una división tan rígida como estos tres niveles que se exponen en la teoría. Antes de ver la teoría número 3, tenemos que conocer el concepto, o más bien el significado de dos conceptos nuevos que nos van a ayudar a entender mucho mejor esta teoría. El primero es el sentido común, y el sentido común lo que hace es que evalúa, frena y pone en duda las decisiones emocionales. Es la voz de la lógica y nos ayuda a la generación de la inhibición conductual, que aquí es donde entra el otro concepto, que es inhibición conductual. Este concepto es la capacidad del individuo para reprimir impulsos inmediatos y evitar decisiones de compra un poco más impulsivas, ¿verdad? Priorizando tal vez como decisiones más reflexivas y alineadas a nuestros objetivos a largo plazo, ¿verdad? Tal vez esta inhibición conductual es más fácil de entender debido a que creo que todos hemos pasado por esos momentos de compras compulsivas y pues la inhibición conductual lo que hace es ayudarnos a pensar de una forma más racional y evitar este tipo de gastos, llamémosle. De aquí entonces entra la teoría número 3, que es la de los lóbulos cerebrales. La tercera teoría, que es esta, se basa más que todo en que existen 4 lóbulos en el cerebro y esta nos ayuda a entender los estímulos del entorno y del marketing, o sea, como qué efecto tienen estos estímulos en nosotros. Entonces vamos a hablar primero del lóbulo frontal. En el lóbulo frontal se genera el pensamiento racional, el análisis y el control de los impulsos. Por eso actúa como un freno en las decisiones de compra impulsivas. Es clave en las campañas que apelan al sentido común principalmente. Después tenemos la corteza motora y sensorial, que es más relacionada con el movimiento y la temperatura de. Después tenemos la corteza motora y sensorial, que está relacionada con el movimiento y la temperatura. Por ejemplo, en el marketing de estímulos, ¿verdad? El calor de una tienda o así puede activar respuestas sensoriales. Después tenemos el lóbulo parietal, que lo que hace es procesar números, textos y cálculos matemáticos en general. Entonces está relacionado con todo este marketing de contenidos y de precios. Aquí se puede hablar incluso hasta de un marketing parietal, ¿verdad? Que es full enfocado en lo que son números, en el análisis de datos numéricos, en comparación de precios, de descuentos y demás. Después tenemos lo que es el lóbulo temporal, que se encarga básicamente de procesar sonidos y olores. Esto es muy importante en lo que es el marketing emocional porque normalmente un olor nos lleva a recordar algo, ¿verdad? Entonces es muy utilizado, por ejemplo, en las fragancias que usan las tiendas
¿verdad? Un ejemplo muy que se me viene a la mente es la tienda Mango, aquí en Costa Rica, que tiene cierta fragancia en la tienda, muy dulce y agradable en realidad. Entonces eso hace como darle cierta personalidad a la tienda y conectar también de cierta forma con los consumidores de la tienda. Eh, Algo muy importante aquí es que el hipocampo, que está ubicado en este lóbulo, activa lo que son las memorias emocionales ligadas a los sonidos o aromas, que es por ejemplo el ejemplo que les estaba dando. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que es el centro de la visión. Todo lo que es la imagen, los artes de publicidad, los diseños, el color, los videos, al menos la parte visual de los videos, pasa por aquí. Entonces básicamente es el último en recibir lo que son los estímulos visuales, que podrían quedar perdidos en algún otro lóbulo antes de llegar hasta el occipital. Después tenemos un poco más como definido lo que son los estímulos sociales y cuál es el lóbulo que se encarga de digerirlos o de procesarlos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el lóbulo occipital se encarga de lo que son las cosas de la visión, el lóbulo temporal es algo más de auditivo y olfativo, y el lóbulo parietal se encarga más de lo que es el gusto y el tacto. Por último, vamos a ver un poco de cómo se relaciona la sociedad y la actividad del cerebro. Entonces, el cerebro en realidad no interpreta los estímulos de forma objetiva, lo hace según su contexto social y cultural. A esto se le llama realidad neural, es decir, que la realidad neural es la interpretación de los estímulos del entorno, de las visiones, de los audios y de los olores dentro del entorno social de quien lo percibe. Por eso el marketing en realidad no puede ser universal. Lo que funciona en una cultura puede no tener el mismo efecto en otra. En resumen, aunque algunas teorías cerebrales han sido malinterpretadas, entender cómo funcionan los lóbulos cerebrales y cómo procesan los estímulos nos da herramientas muy poderosas para crear estrategias de marketing un poco más efectivas, humanas y que logren conectar mejor con nuestros consumidores. Gracias por su atención.